Un preámbulo. Mi solidaridad y mi aprecio por las personas que han muerto, por sus familiares y por los que han perdido sus casas y todos sus bienes en el terrible incendio. Aquí estamos. Traemos a este canal de poesía otra vez ese sentimiento de añoranza que sentimos continuamente por el verde, y también el lamento y el rechazo a tanto saqueo y destrucción sobre la tierra, hacia los mares, hacia el paisaje, en definitiva. Hoy lo hacemos de la mano del poeta y novelista inglés Robert Graves. Es un escritor y un personaje muy peculiar, un excéntrico que nació en una isla atlántica y que por decisión propia vivió y murió en una isla mediterránea. Un pacifista que, sin quererlo, tuvo que luchar en la Primera Guerra Mundial y le provocó un trauma que le duró ya toda su vida. Un romántico que rechazaba muchas cosas, por ejemplo, la mecanización del campo, la superpoblación, algunos supuestos avances de la sociedad, y que hizo de Mallorca, cuando la descubrió, y concretamente de la población de Dellà, su lugar en el mundo, su paraíso para vivir, escribir, amar, editar libros e incluso participar en algunos extraños rituales en conexión con el mar y con la tierra. Bien, en esta verde isla mediterránea de Mallorca falleció en 1985, cuando ya tenía 90 años. Y está enterrado en el pequeño cementerio de Dellà, con vistas al mar y a la Sierra de Tramuntana. En su sencilla tumba, que está en la tierra, en el suelo, además de su nombre y las fechas, solamente aparece una palabra: poeta, así, escrita en español. Creo que es el escritor menos inglés que ha existido y que existe, quizás. Él se sentía poeta antes que cualquier otra cosa, así es como se definía, y sin embargo, en mi opinión, yo creo que fue mejor narrador que poeta. Su gran novela, que es la más conocida, tiene muchísimas interesantes, pero la más conocida, Yo, Claudio, supongo que todos la habéis o bien leído o visto en cine, fue una novela que abrió, diríamos, el camino para llevar el Imperio Romano a la narrativa del siglo XX. Investigó aspectos que estaban medio olvidados de la antigua Roma y además hizo un personaje sensible, cercano y humano. Robert Graves y la poeta norteamericana Laura Reading se establecieron en Mallorca en 1929, después de que él hubiese dejado a su esposa con 4 hijos, y luego de que habían hecho un ménage à trois, o sea, vivían los 3 juntos, pero claro, aquello saltó por los aires finalmente. Escribió un libro en el que explicaba por qué vivo en Mallorca, decía. Y había algunos motivos que pueden ser un poco tópicos: sol, buen clima, buen vino, pero luego también había otros motivos que son curiosos. Por ejemplo, decía ausencia de política. Estamos hablando del año 29, años 30, en la recóndita y antigua Mallorca de esos años. Y decía, con palabras textuales,
donde un pueblo todavía es un pueblo y un arado tirado por caballerizas no es aún un anacronismo. Además, también puso muy en valor su verdor y la belleza de su naturaleza. Fue la escritora Gertrude Stein la primera que le aconsejó establecerse en Mallorca. Su vida en la isla fue solamente interrumpida con la llegada, con la Guerra Civil Española y con la Segunda Guerra Mundial. En esos años que vivió allí, durante la década de los 30, desde el 29, Laura Reddy, la poeta de Estados Unidos, y él mismo fundaron una especie de editorial, una impresora muy casera. Y bueno, se publicaron allí sus libros y los de Laura también. Enseguida se convirtió en un lugar de bastante concentración y visitas, pues, de personajes importantes y famosos de la época, pero que curiosamente, sobre todo al principio, iban más a buscar a Laura Reedy que al propio Robert Graves, al principio sobre todo. Y bueno, ella era una mujer tan apasionada y apasionante como complicada. Una mujer volcánica, y Robert Graves hizo de ella su musa. Ejercía una influencia ella sobre él tremenda, inmensa, desde el punto de vista sensual, espiritual, intelectual, poético, etc. En esos años, pues, por ejemplo, visitaron su casa personajes en ese momento muy en boga, pues, desde la actriz Ava Gardner, por poner un ejemplo, hasta escritores como García Márquez, Julio Cortázar y desde luego muchos poetas y periodistas ingleses. Luego ya posteriormente Cela también se hizo bastante amigo de la casa. Cuando Robert Graves volvió a Mallorca después de la Segunda Guerra Mundial, lo hizo con su segunda esposa, con la que tuvo otros 4 hijos, y volvió un poco a la misma historia, es decir, siempre con musas a su alrededor. Es que él tenía como una especie de dicotomía, una división. Por una parte estaban las musas, sus amantes, sus amores, a veces incluso medio espirituales, ¿no?, y muy intelectuales. Y luego sus 2 esposas, que eran las que cuidaban de los hijos. Es decir, que esa dicotomía marcó mucho su obra y su personalidad. Tuvo 3 grandes pasiones, que fueron, en primer lugar, la naturaleza verde y el mar. En segundo lugar, bueno, el orden estoy diciéndolo un poco mezclado, pero en segundo lugar os decía que la mujer como musa, como guía espiritual casi, y en tercer lugar, la poesía, que ya decíamos que él se sintió más que novelista, poeta. Y por otra parte, lo que sí que me conecta muchísimo con él es su lucha, muchas veces romántica y bueno, muy peculiar, por salvar a lo mejor a veces una simple flor, un árbol, y llevó una lucha denodada por salvar un pino que estaba en el borde del camino y que lo querían echar abajo. Entonces él hizo lo imposible para que se mantuviese el pino. Y la alegría que podemos tener es que realmente logró que se mantuviese el pino sin talarlo, pero es que además el pino sigue todavía, después de tantos años, sigue en un recodo del camino, ahí medio encorvado, pero ahí sigue vivo todavía. Bueno, pues voy a leer un poema de Robert Graves que es brevísimo, muy sencillo, con un lenguaje objetivo, diríamos incluso que poco poético, no hay metáforas, pero que nos da idea de ese amor al verde que sintió toda su vida. Variantes del verde. El verde de la hierba y el verde de los álamos, el verde del laurel y el verde del mar, hermoso verde esmeralda y muchos otros tonos. Como el verde impera en las variantes del verde
así el amor, mis amores por ti. Bueno, pues fijaros qué poema tan elemental, por así decir, breve, sencillo, pero que es un poco la emoción que le producía la contemplación de la naturaleza, sobre todo verde. Este poema lo escribió cuando vivía con Laura Reedy, o sea que por lo tanto está dedicado a ella, y como ya decíamos antes, la abandonaron la isla en el 36 y su relación saltó por los aires en el 39. Y ella ya se marchó a Estados Unidos porque era un amor intensísimo, pero imposible. Bueno, pues ahora voy a leer un poema mío que he escrito este invierno cuando se confirmó oficialmente lo que todos sabíamos, pero algunos nos resistíamos y seguimos resistiéndonos románticamente, claro, a aceptarlo de forma tranquila y pasiva. Me refiero a la terrorífica, suicida y megalómana ampliación del puerto de Valencia, que ya se ha comido playas, arenales, que está destrozando el bosque de la Devesa, el lago de la Albufera y en realidad toda la área metropolitana. Bueno, como este es un canal de poesía, tampoco lo quiero hacer larguísimo, este desastre que supone la ampliación del puerto de Valencia, pero sí que brevemente pues quiero dejar constancia del desastre que es grúas y más grúas en las playas, cientos de miles de contenedores con baratijas que han fabricado a miles de kilómetros de aquí, a veces por trabajadores semiesclavos, traída de productos agrícolas que acaban con la agricultura propia de nuestra tierra. En fin, bueno, incluso también, ¿por qué no? Bueno, pues tráfico de droga, tráfico de personas a veces, en fin, un desastre, en mi opinión. Y algunos ecologistas bien calladitos. Bueno, ¿por qué se comete este nuevo abuso y latrocinio? Pues brevemente recordaros que al servicio de inmorales enriquecimientos personales, grupos de presión, lobbies económicos y políticos, borrachos de avaricia, movidos por la codicia, que trafican con todo lo que pueden traficar y que les importa muy poco lo que ocurra al común de la sociedad. Así que, en mi opinión, se trata de una tragedia colectiva para beneficio de unos cuantos desalmados del mundo económico y político, no lo olvidemos. Bueno, pues el poema que escribí este invierno, bajo el impacto de este horror, se titula Paseos entre destrucción y esperanza. Rutilante mañana en un invierno mezquino. Te paseo, ciudad de sueños, de fango y luz. ¿Por qué no me será posible dejar de amarte? El peso de tu silencio, roto por estrépitos vanos, me zarandea entre la resignación, el duelo y la fascinación de la rebelión. Valentia, no me dejas sutilmente gozarte. Has olvidado mirarte, reina, en el espejo de tus aguas dulces y salobres. Poco a poco vas desflorando, con indolencia, la guirnalda que antaño adornaba plazuelas y callejones. Múltiples brazos extraños, pétalos arrojan sobre tus ruinas, apabulladas por cemento, mientras carrozas con muertos hacia el puerto avanzan. Entre las aguas se alza la pira funeraria. Vítores y extraños cantos jalean el trance.
Flores y frutos de la tierra abrasada esparcen aromas de acabamiento. Poder y avaricia de la mano avanzan, triunfantes sobre la hora suprema. Valentia, regresarás a la vida. Tu azar y verdor, semiolvidados, gozaré, cuando el primer roce y el amor se reencarnen. Bueno, pues este poema, no sé si se percibe así, pero está escrito desde el amor, pero también desde la rabia y la impotencia. La voz poética hace una declaración efectivamente de amor a su ciudad, una pasión que no quiere dejar de sentir, pero que al mismo tiempo está llena de reproches. Es un lamento por esa urbe que, bueno, al igual que otras muchas, pues quizás va perdiendo su esencia, su antiguo sabor, por excesos de todo tipo, al servicio de la codicia y de poderes extraños. Si recordáis el poema, no obstante, al final, en los últimos 3 versos, hay una esperanza. Se dice en futuro, regresarás a la vida. Y ese renacimiento está supeditado al amor, conectado con la fe en la regeneración, como un ave fénix que renace de sus cenizas. Nunca mejor dicho lo de cenizas. Bueno, pues como siempre me despido con salud, libertad de pensamiento y justicia poética. Hoy quiero hacer especial hincapié en la justicia humana e inmediata, no corrompida por bastardos intereses de poder. Y esa justicia humana debería ser un prólogo de lo que aquí llamamos justicia poética. Hasta siempre.